Pero en la circunstancia que tiene Paraguay, en la circunstancia que tiene un cargo de la impopularidad que tiene el Ministerio de Hacienda, creo que radica una de las principales herramientas. En mi caso fue un gran aliado la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada a finales del 2013 y que con sus reglamentaciones generó una primavera en el acceso a la información pública, que eso de alguna manera ayudó también a llevar adelante planes de gobierno en un ambiente donde las demandas son crecientes. Yo les mencionaba este cargo del Ministerio de Hacienda como el más impopular que existe en la República del Paraguay, responsable de meter la mano en el bolsillo del contribuyente, recaudar y luego tener que repartir, y nunca alcanza para todo. Siempre hay alguien que se queda con la mano vacía, o aquel que tiene la mano muy llena todavía quiere más. Y es una realidad que con el pasar de los años, con entregar cada vez más servicios públicos, esas demandas van a crecer todavía más. Entonces, una herramienta como la transparencia, una estrategia comunicacional es fundamental para que el Paraguay pueda seguir construyendo esa agenda de reforma que hoy el Ministerio de Hacienda nos plantea con un horizonte al 2025. Mirar de dónde ha venido en materia del gasto público, de cuáles han sido los avances en materia de educación, de salud, de infraestructura. Grandes éxitos, pero que todavía el camino por delante es tremendo. La herramienta más importante, o la característica que más ayudó en ese entonces, fue publicar los salarios. Yo estaba en el Banco Central en octubre del 2013, cuando salió la primera sentencia de la Corte Suprema, esto anterior a la Ley de Acceso a la Información Pública, y hubo una sentencia de la Corte que finalmente permitía la publicación de los salarios, en este caso del Poder Judicial, se publicaban a la noche, y la primera institución que publicó sus salarios después del Poder Judicial fue el Banco Central. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, estaban cargados los salarios de los cerca de 1000 funcionarios del Banco Central. Y lo que fue interesante fue que la semana posterior, y alrededor de la mitad de los funcionarios no vinieron a trabajar. La mitad de los funcionarios tenían problemas en su casa. Y claro, porque ni siquiera en sus casas se sabía cuánto ganaba, ¿verdad? Y acá hay un elemento importante. Una cosa es cuánto es el ingreso, pero cuánto es lo que llega finalmente, cuánto es lo que uno tiene disponible luego de tener que honrar las deudas que tiene una persona. Pero te das cuenta cómo ese acceso a la información pública nos obligaba a tener que comportarnos mejor. El Banco Central en ese momento se puso en un estándar mucho más alto. Es ciertamente una institución que paga salarios por encima del promedio dentro del sector público, pero también ha sido una institución de que ha hecho de la transparencia su principal herramienta, principalmente para comunicar su política, la política monetaria, la política cambiaria, que afecta de manera importante. Entonces, a partir de ahí, eso generó un impacto, se empezaron a desarrollar buscadores de salario, y el principal beneficio no era bajar el salario en ese momento, sino el principal objetivo era cómo evitamos los dobles cargos de salario, los dobles pagos de salario. Y eso llevó a una depuración de la nómina salarial, que en el año 2016 permitió que el sector público gaste menos en salarios que el año anterior, por primera vez en la historia. Hay cerca de unos 50 años de estadísticas fiscales donde se registra cada uno de los gastos del sector público. Y en el año 2016 fue el único año en donde en toda la historia del Paraguay se pudo gastar menos en salarios, sin tener que despedir, simplemente una depuración del gasto público. Entonces la transparencia en ese sentido me evitó a mí como ministro de Hacienda tener que sentarme con cada uno de los ministros, con cada uno de los directores de ente, a cuestionarle de que puede que su funcionario también esté trabajando en nuestra institución y cobrando un salario. O muchas veces encontramos personas que están percibiendo un salario, pero no necesariamente están trabajando, prestando un servicio público. Entonces, esto generó una mejora sustancial que, por supuesto, en un año difícil como fue el 15, el 16, poder aumentar en programas sociales, poder aumentar en infraestructura social, principalmente en viviendas sociales, que es lo que se financia con los recursos del Tesoro. Entonces, fue realmente un avance importante.